Dicen que hay carreteras que aprenden a recordar. El asfalto guarda huellas que nadie ve. Los túneles conservan en los poros algo más espeso que el humo de los motores. Las señales, con su pintura reflectante, miran a quien pasa como si fueran ojos bien educados. Hay tramos que, de tanto tragar noches, regresan lo tragado de vez en cuando, y lo sirven al siguiente conductor. En Suiza, subiendo y bajando montañas con la calma segura de un país que presume de relojes y túneles, existe una curva que ya no se recita con coordenadas. Se nombra con un color. La llaman la Dama de Blanco del Belchen, y bajo esa blancura, de niebla fría y sábana mortuoria, hay una historia con timbre de llamada a medianoche. El Belchen es un nombre que se pronuncia sin esfuerzos, como si la lengua estuviera acostumbrada a la forma del monte. La carretera que lo bordea, doméstica, moderna, no parece merecer leyendas. No es una cinta estrecha tallada en peñascos medievales, sino un tramo cuidado donde la ingeniería hizo su trabajo. Curvas amplias, muros contra avalanchas, túneles que cortan la montaña como un bisturí. Precisamente por eso inquieta, porque no hay excusa, no hay riesgo evidente, ni carteles oxidados que cuenten desgracias. Y sin embargo, en las noches de niebla baja y luna distraída, un vestido aparece donde no debería haber vestido. Una mujer, o el recuerdo exacto de una, se planta al borde del camino y levanta la mano. No grita, espera. Dicen que la primera vez fue una noche de domingo, décadas sin cifras puntuales, final del verano. Un matrimonio volvía a casa después de visitar a unos amigos en Basilea. La radio sonaba a volumen razonable. El copiloto hacía ese inventario doméstico que siempre se hace camino a casa. Mañana hay pan, el vaso de la niña, la cita del dentista. Cuando la niebla apareció como pared de cuarto cerrado. Los faros, obedientes, dieron de sí un haz que apenas alcanzaba para prometer 90 metros de mundo. La velocidad bajó. Y entonces la vieron, una silueta clara, pegada a la baranda de piedra, los brazos juntos, cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara por dentro. La mujer vestía de blanco. No era blanco de boda ni bata de hospital. Era un blanco callado, gastado por más de un lavado y por noches sin casa. La pareja pasó despacio, miró por el retrovisor y la niebla pareció tragársela. A los 2 kilómetros, alguien golpeó la ventanilla trasera con los nudillos. 3 veces, educados, como quien pide paso en un pasillo estrecho. Ambos se volvieron a la vez. No vieron a nadie. El copiloto, sin pensarlo, señaló el asiento trasero. En el tapizado, emergiendo de la humedad que los abrigos dejan en invierno, un halo redondo, como si una cabeza apoyada se hubiera levantado hace un segundo. La segunda historia, o la que se cuenta como segunda, es prima de cientos de relatos de autostopistas fantasmales. Un conductor se detuvo. Su conciencia, quizá, lo hizo antes que sus frenos. La mujer de blanco subió sin preguntas. Se sentó con esa torpeza amable de alguien que ha vivido mucho tiempo en coches ajenos. Tenía las manos frías y el pelo recogido con un peinado ajeno a la década. Olía a ropa secada en interior, a jabón sencillo, a alguien que no conoce el lujo del perfume. Dijo, casi en susurro, que necesitaba llegar al pueblo. El conductor asintió. Nadie pregunta, ¿qué pueblo? A quien habla así. Todas las personas que se aparecen en la noche parecen tener un qué allá donde ir. A los pocos minutos, la mujer miró por la ventanilla con una atención que no se reserva a los árboles. Levantó un dedo y señaló una curva que todavía no había llegado. Aquí fue, dijo. Hace frío. El conductor giró para ofrecer su chaqueta. El asiento estaba vacío. La chaqueta, al caer sobre la nada, encontró un cuerpo que ya no estaba. El coche siguió. La radio, imprudente, cambió sola de estación y cazó unos segundos de estática. Nadie en la crónica indica si el hombre volvió al lugar al día siguiente. Puede que sí. Puede que no. Hay sitios que no conviene visitar de día, no por miedo, sino por pudor.
Una tercera voz la ubica junto a la salida del túnel, allí donde el aire, después de comprimirse en la garganta de la montaña, se expande como si tosiera. El relato es de un camionero, aquellos monjes de la carretera que aprenden mejor que nadie las supersticiones del asfalto. Bajo la llovizna, con el limpiaparabrisas marcado por el cansancio, el hombre vio una figura a la altura de la línea de emergencia. Tocó el claxon, 2 ráfagas cortas de advertencia, más por costumbre que por esperanza. La silueta no se movió. Ya sin margen, activó la maniobra del miedo artístico. Frenada firme, volante justo lo necesario, mirada al espejo, cálculo improvisado de inercia. A la altura de la figura, la cabina vibró como cuando pasas cerca de una obra y la dinamita recuerda a tu esqueleto que existe otro ritmo. El camión se detuvo. El camionero bajó. No había nadie. En la puerta, dentro del bolsillo de la cabina, algo frío como metal amanecido en la intemperie, una peineta. No pertenecía a ninguna de sus compañeras efímeras de estaciones de servicio. No pertenecía a él. Era de otra época. La tiró. La recogió. La volvió a tirar. La guardó. Un mes después, en su casa, al abrir el cajón donde la guardaba para tirarla por fin, encontró pelo, reseco y largo, enredado en los dientes de la peineta. Olía a humedad de claro de bosque y a un perfume tan viejo que ya no tenía nombre. Todas estas versiones y otras tantas, a un motociclista que la vio reflejada en su visera, a una pareja que oyó 3 golpes en el maletero, a un autobús que registró una bruma densa solo en la fila de la ventana central, alimentan lo que en Europa Central se conoce como la Dama de Blanco. No es exclusiva del Belchen. Es un mito con pasaporte y ruta. Se aparece en caminos de regreso, en cruces de destino y casualidad, en carreteras que insisten en confundirse con ríos. Suele pedir un aventón, señalar una curva, desaparecer. A veces anuncia una muerte, a veces recuerda una propia. El color blanco no le pertenece a la inocencia. Aquí es la bandera de la memoria. Cuando se intentó convertir la anécdota en caso, aparecieron los que saben llenar formularios con precisión religiosa. Fechas, horas, condiciones del clima, velocidad, lugares exactos donde la niebla se hace más espesa, nivel de combustible, estado del asfalto, y esa pregunta que parece ridícula hasta que alguien la responde distinto. ¿Iba usted solo? En varios informes del Belchen, la respuesta es sí, y al final del folio hay una postdata. Pero venía escuchando una voz. Ese pero es donde empiezan todas las malas noches. El expediente creció como crecen las carpetas de cosas que nadie se anima a cerrar. Con recortes de periódico, mapas marcados con rotulador, fotografías que no prueban nada pero sugieren demasiado, y testimonios que inician con un «me da vergüenza pero». Intentar fijar un origen es traicionar al fantasma. Y, sin embargo, la necesidad de biografía es humana. Se habló de una novia muerta camino al altar, absurdo práctico, en una región donde los novios pocas veces cruzan un túnel solos de noche. Se habló de una enfermera que murió el mismo día que logró un traslado. Se habló de una mujer que criaba sola a su hijo y nunca llegó a recogerlo al entrenamiento. Los archivos oficiales callan con elegancia. Los archivos no oficiales cuentan una versión que es ínfima y feroz. A mediados del siglo XX, en una tarde que olía a gasolina de domingo, un auto se estrelló contra el muro antes del túnel. Dentro, una pareja. Él sobrevivió 1 hora. Ella, según el médico rural que acudió, dejó de temblar en su regazo. La mantuvo cubierta con una manta blanca hasta que llegaron refuerzos. Cuando le preguntaron su nombre, dijo solo, «No sé, no lo sabía». La mujer no llevaba documentación. Nadie la reclamó en días. La enterraron. Y allí, donde la carretera guardó ese nombre que nadie pudo pronunciar, alguien decidió regresar con vestido y con silencio. En los bares de carretera, donde el café parece siempre más negro que en el resto del mundo, los conductores trazaron su propia cartografía de la dama.
Se asoma más cuando baja nublado desde el Jura, dice uno. Le gusta la hora en que la radio cambia de emisora sin preguntarte, agrega otro. Un tercero, con esa certeza que solo se confiere a sí mismo quien lleva 20 años sin creer, declara: solo te mira si estás pensando en alguien que te falta. Tal vez la dama es una pedagoga. Elige a los alumnos que ya están a mitad de tarea. Lo que más perturba no es la aparición, sino los detalles que se repiten en las historias, como si alguien estuviera pasando un checklist. La temperatura baja 1 grado dentro del coche. La electricidad hace pequeñas travesuras. El vidrio eléctrico de la ventanilla no obedece. La radio caza una frecuencia extranjera. El tablero parpadea suavemente como un árbol de Navidad que prefiere la discreción. El olor cambia. De repente, algo entre ropa húmeda, lino guardado y ozono. Y, cuando ella sube, y hay quien jura que sube, siempre dice una frase corta y errónea. Hace frío. A la altura del Belchen, incluso en verano de madrugada puede hacer frío. Pero su hace suena a traducción, como si viniera desde otro idioma hasta el nuestro por cortesías del susto. Un profesor universitario, joven de corbata bien intencionada, que decidió tomarse el mito en serio, organizó con sus alumnos una vigilia. Pusieron cámaras a la salida del túnel, sensores de movimiento en la baranda donde supuestamente aparece, registradores de audio con filtros para ruidos de motor. Se turnaron con café, anotando la hora de cada camión, cada ambulancia, cada coche de madrugada. Entre las 3 y las 4, el frío empujó a todos hacia los termos. Una de las cámaras grabó, durante 8 segundos, un claro en la niebla con forma vagamente humana. Cuando lo ampliaron, parecía exactamente eso: niebla con intención. El audio recogió un susurro casi en ultrasonido. Al llevarlo al laboratorio y bajarle la velocidad, se transformó en algo parecido a una respiración. No hay fantasmas en los papeles. Hay reproductores de audio que visitan psiquiatras por escuchar durante semanas una respiración que no se va. Otro de los voluntarios, más avesado en la superstición que en la ciencia, llevó una ofrenda distinta: un ramo de flores blancas y una vela en vaso. Las encendió. Las flores no. Las velas. Entre 2 piedras planas, lejos de la vista, contra una bocana de aire. La vela no se apagó con el viento. Quemó recta, con la llama erguida, como lo hacen las velas que están en iglesias, donde las corrientes de los edificios antiguos aprenden a respetar los deseos humanos. A la mañana siguiente, la cera había dibujado una lágrima larga en la piedra. A alguien le pareció cursi, a otro, al contrario, una evidencia. El profesor la fotografió con pudor. Hay cosas que no caben en un pie de foto sin empobrecerse. El caso le dio de comer a periodistas. Un cronista con oficio y paciencia recorrió el tramo a la hora exacta en que varios testigos coincidían. Poco antes del amanecer, se detuvo donde la orilla de la carretera permite el estacionamiento de emergencia y caminó, dejando la puerta encendida de su coche como un animal doméstico que te espera mirando. El silencio de la carretera no es silencio. Es una suma precisa de distancias. Se oyen autos muy lejos, la respiración de las montañas, el roce de la niebla contra la baranda. El cronista no vio nada. Lo que sí vio fue su respiración volverse visible delante de él, cuando el termómetro marcaba 2 grados más. Volvió al auto con esa prisa que ninguna persona admitirá en entrevista. En su columna del domingo escribió: entiendo por qué, de todas las mentiras que nos contamos, preferimos las que implican compañía. No le pagaron más por la frase, pero le quedó como uno de esos orgullos que alivian un martes. Las teorías, siempre generosas cuando lo imposible pide explicaciones amables, se ordenaron en 2 filas. En la primera, la física básica. Refracciones extrañas en la niebla, sombras de los coches que se adelantan formando figuras equívocas, interferencias en el circuito eléctrico del auto al salir del túnel, eco de sonido cortado por el perfil de la montaña. En la segunda, lo que la física no quiere pronunciar:
Memoria del lugar, repetición de un trauma residuo emocional que se activa cuando la temperatura y la humedad se abrazan, y un catalizador sentimental en el conductor, la nostalgia, la culpa, un duelo mal curado. Nadie escribió la tercera teoría, la más incómoda, que en la carretera hay cosas que están y no les interesa si creemos en ellas. No faltan quienes, desde otras montañas, aseguran haber visto a la dama antes de que el Belchen aprendiera su nombre. Un viejo ferroviario habla de una mujer que en los años 60 tomaba siempre el tren de la tarde sin pagar. Se sentaba con su bolso sobre las rodillas y se bajaba antes de la estación cuando el vagón entraba al túnel. Se perdía, decía el viejo, que no creía en nada fuera del horario. Se perdía como se pierde la luz cuando apagas. Entre los papeles de aquel hombre, cuando murió, encontraron un billete viejo con un número escrito a lápiz, 532. Nadie supo si era una hora o una apuesta o un resto de lista. El hijo, quizá por salvarse de una herencia de cosas que pesan, lo rompió. Nunca sabremos para qué servía ese 532. En la carretera, algunos aseguran que a esa hora, 2 veces al año, la niebla adquiere una forma más obstinada. Podría contarte 10 anécdotas más. El ciclista que la vio a su altura y casi cayó al sentir que el aire se volvía de cristal. La enfermera que llevó en su coche un aliento ajeno durante todo el trayecto. El jardinero que recoge bolsas de basura en la ruta y que un día recogió una bolsa que pesaba como si guardara piedras, la abrió. Encontró dentro un vestido blanco ennegrecido por marcas de neumático. La mujer mayor que decidió hablar con ella en voz alta, por cortesía, y escuchó la frase «no mire», como quien oye su nombre por primera vez. El padre que para no asustar a su hija le dijo que aquella señora era una policía de tránsito muy aplicada. La niña le respondió que los policías no tienen los pies tan torcidos hacia adentro cuando están quietos. Podría, pero entonces esta dejaría de ser la historia del Belchen para convertirse en el catálogo de una sombra. Hay elementos, sin embargo, que conviene registrar porque son la gramática de este miedo. La dama de blanco no corre, no busca el choque, no juega al susto fácil. Es paciencia y gesto mínimo. A veces se para con las manos delante, a veces un poco en diagonal, como si ya estuviera preparándose para subir al coche. Si sube, lo hace con movimiento breve, y la tela de su vestido no se comporta como tela al uso. Cae sin fricción, como si no pesara. Su voz, cuando decide hablar, tiene el timbre de alguien que acaba de recuperar el habla. No canta ni llora. Respira más que cualquier otra cosa. Y mira poco. La mayor parte del tiempo parece escuchar la carretera, como si buscara, entre tantos motores, el sonido exacto de uno. Esa es la sospecha que nadie formula por miedo a tener razón. Que ella no se aparece para todos, sino para alguien. Que cada noche que sale busca un coche preciso, el de quien no la dejó llegar, o el de quien sí la llevó y la olvidó demasiado pronto. Una noche, un sacerdote condujo despacio por la zona recitando oraciones que aprendió en latín. No buscaba exorcizar, buscaba hablar. Al llegar a la boca del túnel, bajó la ventanilla, dejó que el frío cuadrara las vocales de su garganta y dijo en voz clara: «Quien seas, vuelve a casa». La frase es honesta y tramposa. ¿Quién define casa para los que se quedaron en el borde de un camino? El sacerdote llevó en el asiento del acompañante una bufanda blanca que había sido de su hermana. La noche no le devolvió nada visible. Una semana después, al cruzar el túnel, encontró la bufanda doblada con una paciencia que él no recordaba tener. No la había dejado así. No la había dejado, de hecho. Juraría haberla llevado al comedor de la parroquia para un abrigo de segunda. Mentimos tanto a nuestros recuerdos que culparlos de estas cosas se ha vuelto deporte. El hombre sigue, a día de hoy, pasando por la zona con una pequeña oración preparada. No por obligación, dice con una sonrisa, por cortesía.
Alguien dirá que la dama de blanco del Belchen es un invento pragmático, una manera de obligar a los conductores a bajar la velocidad, de recordar que los túneles son gargantas y las curvas son promesas. Podría ser. Lo cierto es que el miedo educa mejor que las multas. La diferencia es que el miedo también cobra peajes que la ley no sabe contar. Conductores que dejaron de tomar ese camino por un año. Otros que encendieron el interior del coche cada vez que la niebla descendía. Gente que se mudó de barrio para no pasar todos los días por el mismo tramo. Pero también están los que agradecen la aparición. Sí agradecen. Uno que viajaba con los ojos ardiendo de cansancio, y al verla, decidió detenerse 10 minutos, que según su médico le ahorraron el accidente que estaba por ocurrir 3 curvas más adelante. Otra que temía volver a casa tras un velorio y la compañía, breve extraña, de una mujer que también pertenecía al lado de los ausentes, le regaló la idea insensata de que los muertos se acompañan entre sí y nos prestan su sombra cuando nos falta valor. En el folclore europeo, lo blanco es muchas veces el color de lo irresuelto, el vestido que no se manchó de tierra porque no hubo entierro digno, la sábana de hospital que cubrió un cuerpo con prisa, la neblina que empaña una decisión. La dama del Belchen, sea recuerdo o invención compartida, nos permite preguntar algo que tememos formular. ¿Cuánta memoria soporta una carretera? El asfalto, testigo de tantas idas y venidas, se satura en algún punto y devuelve fragmentos como un estómago que no termina de digerir. Si es así, no deberíamos decir aparece. Deberíamos decir emerge. Emerge de la mezcla de historias no contadas, de llantas que reescribieron la misma curva, de faros que iluminaron la misma piedra miles de veces hasta convencerla de que era una pantalla. Hay, porque siempre debe haberla, una versión que ofende a los poetas y gusta a los seguros. Montaje. Un grupo de bromistas con ganas de poner a prueba la paciencia del pueblo, una actriz local con vestido comprado al por mayor, cámaras ocultas. Esta explicación, como todas las que exigen demasiada coordinación en lugares donde manda el azar, parece más fantástica que el fantasma mismo. La dama se aparece en días que nadie elige, bajo lluvias que nadie quiere soportar, con frío que cura los entusiasmos, a horas que ni los bromistas consienten abandonar el bar. Y, sobre todo, se aparece donde no conviene ser vista por nadie más que por uno. La broma exige público. El Belchen parece preferir la confidencia. Nos gusta, nos conviene, pensar que, al saber la historia, estaremos a salvo. Que reconocer la silueta nos dará un poder modesto, el de no frenar bruscamente, el de ofrecer la pregunta ¿necesita ayuda? Con voz que no tiemble, el de recordar que algunos pasajeros se bajan antes de llegar. Siento decir que no funciona así. Si alguna vez pasas por esa carretera de noche y la ves, no recordarás ninguna de estas líneas. Recordarás, si acaso, el modo en que la mano, tu mano, va a buscar la perilla de la radio. No para apagarla, sino para que deje de estar tan presente, como si la música, de pronto, hubiera invadido un lugar íntimo. Recordarás haberte corregido la postura en el asiento. Recordarás el detalle ridículo de tu respiración chocando contra el volante. Y si te atreves a detenerte, recordarás la forma exacta de sus dedos al asir la manija. Son manos de alguien acostumbrado a pedir permiso. Quienes dicen haberla llevado en el coche guardan un trofeo emocional que no muestran. El asiento trasero tarda un día en secarse si estuvo ella. No porque se mojara, no deja agua, sino porque el aire dentro queda más espeso. Uno describió la sensación como manejar respirando sopa. No es gracioso, es exacto. Otro, más gráfico, dijo que el espejo retrovisor, ese instrumento de culpa, parece adquirir profundidad, como si fuera ventana a otro coche donde tú también conduces, pero 5 segundos más lento. Y hay quien, por respeto, no mira el retrovisor cuando ella está. Solo escucha si dice algo. Y, si dice, siempre dice, aquí fue, nunca allí. Aquí no es cartografía, es herida. Alguna tarde, después de oír muchas voces, subí al Belchen. No de noche,
no con ánimo de cazar sombras. Subí como quien visita una tumba sin nombre. La carretera era una maquinaria orgullosa. El túnel, un intestino pulcro que devolvía la luz en dosis justas. Me detuve donde se detienen tantos. No había flores, no había velas. Había, eso sí, una especie de pulcritud indecente, como cuando limpias de más una mesa y la dejas lista para algo que no sabes. Un ciclista pasó sin saludar. Un camión, lejos, pronunció su idioma de hierro. Descubrí algo que las historias no cuentan. De día, toda esa zona tiene una elegancia triste, como la sala de espera de un hospital recién pintado. Entendí entonces que quizá la dama elige la noche por simple pudor. El dolor, cuando puede, trabaja de noche para no ofender. La última versión que quiero dejarte no es famosa, ni tiene recortes ni fotografías. Me la contó un hombre que se dedica a recoger objetos perdidos en los arcenes. Su labor es humilde y esencial. Mochilas que caen de bicicletas, gorros, guantes, documentos, cosas que se resbalan del maletero con el apuro del lunes. Dijo que, un invierno, encontró un rosario blanco enredado en un arbusto junto a la salida del túnel. Lo guardó en su bolsillo. 2 curvas más adelante, se toparon él y una anciana con un coche detenido, capó abierto, vapor de radiador. La ayudó con la manguera, con la calma de quien ha arreglado demasiado. La anciana, que llevaba guantes sin dedos, le agradeció con una sonrisa educada. Él, por puro impulso, le regala el rosario. Ella lo miró con una emoción que no cabía en la cara. «Hace mucho que perdí el mío», dijo. Volvió al coche. En el asiento del copiloto vio él, y me juró mirándome con una seriedad sin interés en gustar, una peineta vieja. Él no cree en fantasmas. Cree en la buena educación de ciertas coincidencias. Desde entonces, cada vez que alguien le pide un aventón en esa zona, no pregunta a dónde va. Solo abre la puerta y dice, «Suba». Algunas noches la puerta se abre. Otras, golpean 3 veces y el sonido viene de muy cerca, pero el aire no se mueve. Si alguna vez conduces por el Belchen y la niebla baja, no te recomiendo valentía ni te pido que busques aquello que otros creen haber visto. Te pido algo más difícil, que escuches. No la música, no el motor. Escucha si la noche de pronto adquiere un ritmo que no es el tuyo. Si deciden compartir la carretera contigo, que tus manos no aprendan la costumbre del miedo. Baja un poco la velocidad. No prometas nada. No te rías para espantar. No hables de más. Si una voz, muy baja, dice, «Aquí fue», responde con la verdad más sencilla que conoces. «Lo siento». Las carreteras no perdonan ni condenan, guardan, y a veces devuelven. La dama de blanco del Belchen, versión clara de tantas, nos recuerda que todo viaje de regreso tiene una estación intermedia donde alguien que no llegó espera que pasemos lo bastante despacio como para reconocerlo. Si no la ves, igual te acompañará un segundo la imagen de un vestido. Si la ves y no sube, vas a creer que lo imaginaste. Si sube y se sienta, aprenderás que la respiración de 2 personas es distinta a la respiración de uno con miedo. Y quizá, solo quizá, te quede para siempre el gesto de mirar de reojo a la banqueta trasera antes de apagar el coche en el garaje, por si acaso alguien se ha quedado a dormir un poco más. Hay terrores que no buscan destruir. Buscan que llevemos una parte consigo para que no se queden solos. Tal vez sea eso la ley de estas apariciones. Enseñar a conducir de noche con una cortesía antigua. Y aceptar que hay lugares aquí donde otro corazón dejó su latido colgado de una baranda. A la salida del túnel, si te detienes y apagas el motor, escucharás algo que los mapas no anotan. El drenaje invisible de la montaña, puro, constante, una especie de respiración mineral. Dicen, no todos, pero algunos, que si en ese silencio pronuncias en voz baja el nombre de alguien a quien no supiste decir adiós, la niebla hace una forma amable durante un segundo, como diciendo presente. No es magia de feria. Es el mundo recordándonos su oficio,
guardar. Y nosotros, si somos listos, aprendemos a devolver lo que guardamos. Si alguna vez alguien te levanta la mano en mitad de la noche en el Belchen, entiende que quizá no seas tú el elegido, sino el mensajero. Conducir entonces será eso, llevar una historia de un lado a otro, y no fallar en la entrega. El parte meteorológico de la leyenda es siempre el mismo: niebla baja que se mete en la garganta, humedad que se pega a la barba de los que la tienen, ese pelo en el brazo que decide volverse antena. Hay quien asegura que la dama no tolera la lluvia fuerte, como si el agua pesada cortara su silueta, y que prefiere el rocío, la bruma, lo que no cae sino se queda. La niebla en el Belchen no es solo un fenómeno, es un personaje. Cambia de posición con educación, deja ventanas transparentes y de pronto cubre la boca del túnel como si lo besara para que no hable. Los radios de los coches, esos que ya no sintonizan nada si no hay algoritmo de por medio, en ese tramo recuperan la delicadeza antigua de los diales. 1 milímetro a la izquierda y captan voces que no pertenecen a la lengua que esperas. Algunas noches, los conductores juran escuchar un recorte de canción de los años 70. Apenas un coro sin palabras, repetido como si estuvieran probando la señal desde debajo de la montaña. No hay registro oficial de esa frecuencia. Hay memorias que actúan como estaciones pirata. El personal de mantenimiento del túnel, gente que sabe diferenciar ruidos que para nosotros son la misma cosa, cuenta que hay sistemas que no mienten. Los sensores térmicos, por ejemplo, marcan bajadas de temperatura repentinas en puntos donde no debería ocurrir, descensos bruscos de 3 grados que se desplazan durante 20 metros y luego desaparecen. Lo atribuyen a bolsas de aire, lo anotan, y al irse, alguno mira por el retrovisor más veces de la cuenta. Los mapas antiguos del Belchen dibujan caminos de cabras donde hoy hay asfalto. Hay tramos donde los nombres de parajes que nadie usa sobreviven como los apodos de los viejos: la oreja, el susurro, la piedra flaca. En el susurro, me dijo un guarda forestal, las ramas no tocan el suelo ni en invierno, como si algo las sostuviera un segundo antes de que cayeran. Pero eso no es paranormal, me aclaró con la risa tímida de quien quiere caer bien a la ciencia. Eso es solo viento educado. Un detalle que llega siempre tarde a los informes: las manos. Muchos testigos recuerdan las manos de la dama. No están heladas, como se esperaría, sino frías a la manera de la porcelana. Al tocar la manija del coche, sus dedos no presionan, se posan. Alguno intentó darle guantes. Los guantes quedaron doblados como si no hubieran contenido nada. En casa, al abrirlos, el forro tenía un olor tenue a almidón. Desde entonces, el hombre guarda un par de guantes en la guantera por si vuelve a pasar. Dice que la cortesía es la única defensa frente a lo inevitable. En una curva donde la baranda tiene marcas antiguas de golpes, alguien pegó un adhesivo pequeño con una frase en alemán: Fahr langsam, manchmal wartet jemand. Conduce despacio. A veces alguien espera, nadie sabe quién lo puso. Cada tanto, la brigada de limpieza retira los adhesivos por regla. Ese vuelve, como la hierba que sabe exactamente en qué grieta nacer. Los perros, cuando viajan en coches por la zona, se comportan como si estuvieran en veterinaria. No ladran, no lloran. Se quedan mirando el mismo punto del vidrio trasero. Un veterinario explicó que quizá la presión en el túnel les molesta los oídos. Puede ser. Hay dueños que, aun sabiendo eso, eligen creer lo otro, que los perros ven lo que nosotros solo sospechamos. Hubo un invierno de nevadas largas en que la dama fue generosa. Un conductor joven se quedó atascado en paralelo a un talud. Neumáticos que giran sin convicción, pala minúscula, manos que ya no sienten. Asegura que una mujer se acercó. Golpeó el vidrio con los nudillos de cortesía y señaló la pala. Él salió. La mujer, blanca en blanco, le indicó con gestos mínimos dónde empujar, dónde colocar ramas. El coche se liberó. Al girar para darle las gracias, ella no estaba. No hay milagro en la mecánica del hielo.
Lo hubo en el valor que regresa cuando alguien parece haber creído que podías salir.